Usted escucha Cara a Cara con el periodista Marcos Arana. Aquí en Zona 3, 91.5 FM. Bueno, pregunté, Claudio Sainz David, que me digas qué equilibrio debe haber o qué desequilibrio estamos viendo entre el hombre como el dueño del mundo, el centro del universo, sí, pero el uso también de ese universo que ha sido puesto a nuestro servicio. Mucho de esto tiene que ver con la escala de la apropiación de los recursos. Cuando nuestra ciudad tenía menos de 1 millón de habitantes, por supuesto que no teníamos ningún problema con respecto a agua o drenaje. Además eran otras condiciones. Esto es, no había la exigencia social, ni se había realmente manejado en el mundo la conceptualización de que el hombre no es el centro del universo. El hombre es el mayor responsable de la creación. ¿Por qué? Al ser la persona que tiene capacidad de discernimiento, debe ser también el integrante universal que cuide el resto de las partes. Nos hemos hecho a la idea de que todo es infinito, y no es así. Los recursos no son infinitos. El agua tiene un límite, el cielo y su atmósfera tienen una capacidad de regeneración, de limpieza. Lo hemos visto como los desechos que salen de las plantas de carbón de China vienen a California y contaminan California, porque así son las corrientes de aire en el globo, digamos, en la parte universal de todo este tema. De cualquier forma, lo que hoy nos encontramos es un hecho incontrastable. Guadalajara, su región, México como país, estamos llegando a un horizonte poblacional de estabilización. Guadalajara llegará a los 6 millones de habitantes, México llegará a los 150 millones de habitantes, y los recursos con que contamos tenemos que cuidarlos, no solo para los que ya estamos, que somos 120 millones en México y 5 millones aproximadamente en Guadalajara, sino para los que vienen después de nosotros. Es perfectamente claro que si no tomamos una actitud consciente, no vamos a resolver el problema futuro. Por eso creo yo que las medidas que se están tomando ahorita incipientemente por instituciones como el Instituto Metropolitano de Planeación, como la participación conjunta que estamos teniendo la Cámara de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, la Academia de Arquitectura, el Colegio de Ingenieros, en la participación en busca de proyectos comunes que nos lleven a tener, Marcos, Luis Manuel, un proyecto de ciudad, un modelo de ciudad, una Guadalajara que tenga en cuenta que va a llegar a tener cierto tamaño y que requerirá ciertos insumos naturales y va a producir ciertos desechos. El tema del relleno sanitario de Picachos, que es recurrente, pues es una cosa que nos indica, es un síntoma que nos indica que no estamos haciendo bien las cosas y que, por otro lado, la ciudad, si quiere seguir adelante, si quiere ser una gran ciudad para sus habitantes, tiene que ser una ciudad sana, equilibrada, en armonía con su entorno, hacia afuera en su región y hacia adentro en sus barrios. Pero entonces, Claudio y Luis Manuel, ayúdenme a entender, y creo que compartiremos la inquietud con el auditorio de Zona 3. Lo siguiente, se hizo una gran planta en el Ahogado. La maravilla del mundo, y en fin, y ya los que llegan al aeropuerto internacional ya no van a tener ese impacto del olor nauseabundo de la cuenca del Ahogado. Señores, pero entonces, ¿por qué en El Salto y en Juanacatlán se siguen quejando los vecinos de que el agua del río Santiago es una cloaca? Entonces, ¿qué está haciendo la planta del Ahogado? Es que ahí está el concepto de región. La región de Guadalajara no es nada más su periferia. En este caso, la región de Guadalajara, para el tema del río Santiago, tiene que venir desde Chapala.
De hecho, a Guadalajara le interesa muchísimo Chapala porque no solamente es su fuente de aprovisionamiento de agua, sino también es de donde sale mucha de la contaminación. Estoy hablando, por ejemplo, de las ciudades que a lo largo del río Santiago vienen, Ocotlán, Poncitlán, etcétera, y que también son fuentes de contaminación para el río. Y por eso, a pesar de que existe una planta en el Ahogado, cuando llega el río Santiago a El Salto o a Juanacatlán, trae contaminación aguas arriba. Entonces, para Guadalajara resolver sus problemas implica interesarse por medio de las autoridades correspondientes, por medio de los municipios y luego del Estado y luego de la Federación, en que haya una visión integral, por ejemplo, en este caso del saneamiento, pero igual en el tema de la energía. La ciudad de Guadalajara produce una de las huellas de carbono más altas de la República. ¿Por qué? Porque nuestros gases de efecto invernadero, lo que sacamos de los vehículos automotores, está todo el tiempo contaminando nuestra atmósfera y contribuimos, aunque nos dé mucha pena decirlo, a este problema global del calentamiento del planeta. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay temas que son muy cortos, por ejemplo, tenemos baches en las calles, o nos están podando de más los árboles, o estamos teniendo muchos atropellados por el tema del transporte público, o las motocicletas no respetan las ciclovías, o etcétera. Pero también tenemos problemas de escala mayor, que son a los que las autoridades están llamadas a resolver. Para eso los ciudadanos debemos aportar lo que es nuestro campo de acción, ya sea en lo individual o agrupados en asociaciones o en gremios. Pero las autoridades tienen que escuchar a estas asociaciones, a estos gremios, a estos ciudadanos y actuar en función de sus competencias para los temas de mayor escala que un ciudadano no puede acometer. O sea, quiero entender que entonces la autoridad no sabe todo. La autoridad no es posible que lo sepa todo porque además tiene sus competencias partidas en pedazos por un sistema jurídico, una serie de leyes que no están integradas, que no están enlazadas. Si hoy hablamos, por ejemplo, de la planeación urbana, pues tenemos que cumplir con una serie de normas en donde, por ejemplo, por un lado tenemos el ordenamiento ecológico territorial y por el otro lado el ordenamiento urbano territorial, en lugar de tener una visión de conjunto para que haya un solo ordenamiento territorial para las ciudades mexicanas. De ahí parten muchos de nuestros problemas. Cada vez que hay algún problema pequeño, sacan una ley sectorial, y tratando de que con una ley sectorial resolvamos el problema. No, tenemos que irnos al esquema constitucional. Por eso es importante la reforma de la Ley de Asentamientos Humanos a nivel federal, pero también tenemos que entender que nuestro Código Urbano en Jalisco está incompleto y sobre todo está desconectado de leyes del agua, de leyes de medio ambiente, de leyes de vivienda, del Código Civil. Es decir, hay una falta de congruencia en nuestro esquema jurídico que luego lleva a que las autoridades que tienen que actuar en función de esos esquemas jurídicos también estén desconectadas entre sí. Pero entonces, Claudio, quiere decir que hay demasiadas normas, demasiadas reglas y no las cumplimos. Por supuesto que hay muchas normas y por supuesto que no las cumplimos. Lo que habría, de mi punto de vista, es buscar un esquema mucho más simplificado para poder llevar las cosas a mejor puerto. Y también hacerlo en función de proyectos comunes. Es decir, lo que nos está haciendo falta en la ciudad de Guadalajara en particular es un modelo de ciudad. ¿Hacia dónde la queremos llevar cuando la ciudad tenga 6 millones de habitantes? Para ti, ¿hay modelo o no modelo de ciudad a donde vamos? Desafortunadamente siento que todavía no lo hemos logrado. Y él hablaba, mi estimado Claudio, que él estaba concluyendo ahorita una maestría. También habla de la ciudad-región y de que el hombre es creador y sobre todo la gran responsabilidad que tenemos. Y obviamente nos estamos vinculando ya entre todas las áreas. Mi pregunta, Marcos, sería, ¿desde cuándo perdimos esa capacidad de ser interlocutores o que se nos pudiera tomar más en cuenta para poder nosotros competir? Porque la ciudad realmente ahorita tiene muchos casos. Creo yo que cuando el artículo 115 constitucional fue modificado con una muy buena intención de parte del legislador, no se establecieron las obligatoriedades de coordinación entre los tres órdenes de gobierno con el objeto de que se pudiera actuar de manera conjunta.
porque se le dio al municipio una serie de facultades, pero no se le han dado los elementos para que estas facultades puedan ser aplicadas, por un lado. Y por el otro, lo de siempre, al no existir una transparencia en el manejo de las tomas de decisión, muchos aspectos, el cambio de uso de suelo, la autorización de giros, etcétera, se han convertido en áreas un poco opacas de las administraciones. Esto es internacional, es decir, no lo veamos nada más para Guadalajara. Los temas de carácter de urbanismo y de manejo inadecuado del urbanismo es mundial. Tenemos que hacer el respeto al ciudadano la base del desarrollo de la planeación urbana. Lo repito, tenemos que hacer el respeto al ciudadano la base de la planeación urbana. Pero entonces yo les pregunto a los dos arquitectos urbanistas en esta mesa, ¿la rotura, el rompimiento del equilibrio no tiene reversa? Contesten después de una pausa. Escúchanos y venos en www.zona3.mx. Todas las voces a todo volumen. Zona 3, 91.5 FM.